Hola chicos, bienvenidos al curso de aritmética. En este caso vamos a desarrollar el tema de conjuntos con respecto a la representación, el cardinal de un conjunto y la determinación. Conjuntos. Sabemos que el conjunto es la agrupación de elementos que comparten entre sí una característica en común. Puede ser el conjunto de los planetas, el conjunto de una familia, un equipo de fútbol, también viene a ser un conjunto de animales, ¿no? Lo podemos realizar y representar de acuerdo a las características que tengan. El conjunto de letras, también palabras, el conjunto de frutas y el conjunto de números. Ya saben que en un conjunto es una agrupación de elementos que guardan entre sí una característica común. ¿Cómo se representan los conjuntos? Los conjuntos se representan primero simbólicamente o si no su representación también puede ser gráfica. En el caso de la representación simbólica tenemos entre llaves. Observen por aquí el conjunto. Acá observamos un conjunto que sus elementos están encerrados entre llaves. La letra A nos representa el nombre del conjunto. El nombre del conjunto puede ser cualquier letra, pero mayúscula. Cualquier letra mayúscula. Aquí los elementos que son números se le están encerrando entre llaves. Estos elementos, cuando son números, se separan en punto y coma. Solamente cuando son números. Si fueran letras o palabras, se separaría en comas. Entonces aquí tenemos al elemento 2, 4, 6 y 8. Cuando hablamos de la representación gráfica, viene a ser el diagrama de Venn. Vamos a colocar estos elementos en un diagrama de Venn. El elemento 2, 4, 6 y 8. Y lo vamos a encerrar en una figura. Esto vendría a ser el conjunto A. Aquí está el nombre del conjunto, que es una letra mayúscula. Y aquí están los elementos. En el caso de que lo representes en una gráfica, recuerda que se tiene que anteponer un punto y luego el elemento. Ahora, el diagrama puede ser, en este caso, es una circunferencia, puede ser un triángulo, un elipse, un rectángulo, un cuadrado, cualquier otra figura cerrada. Muy bien, entonces, acá tenemos el conjunto C, un conjunto que está entre llaves. Recuerda que acá los elementos son ahora letras. Por eso es que se separa simplemente en coma. Y si fueran palabras, como en este caso, también se separa en coma. Recuerda que únicamente vas a separar en punto y coma cuando son sus elementos números. Cardinal de un conjunto. ¿Qué significa el cardinal de un conjunto? Aquí dice, es el número de elementos que tiene dicho conjunto. ¿Y cómo lo representamos? Por la letra N, minúscula, seguido del nombre del conjunto encerrado ahí en paréntesis. N significa cardinal de un conjunto. En este caso, del conjunto A. Determinación del conjunto. ¿Cómo determinamos un conjunto? Bueno, vamos a determinarlo de forma tabular, que viene a ser por extensión, o también de forma constructiva, que viene a ser más conocido como por comprensión. Entonces, al determinar un conjunto, lo vamos a determinar o por extensión o por comprensión. Si es por extensión, cuando se determina un conjunto por extensión, se va a mencionar a los elementos del conjunto. Tú vas a poder ver cuáles son esos elementos. Miren por acá. En el caso del conjunto D, tú puedes visualizar cuáles son los elementos. Aquí los elementos, el número 2, 3, 5 y 7. Aquí también se visualizan los elementos, el número 4 y el número 6. Y aquí también visualizas a los elementos, que son las letras M, A, S, C, A, R, I, L, L y A. Es decir, cuando tu conjunto está determinado por extensión, se menciona a los elementos. Tú puedes observar a los elementos. En cambio, cuando es por comprensión,
se menciona una característica y esa característica va a definir a todos los elementos. En este caso, el conjunto B es igual a X tal que X pertenece a los naturales. Entonces aquí nos dice, nos da una condición. Esta es la característica. Nos dice que ese valor de X tiene que ser menor que 7. Aquí también observamos otro conjunto R, X, tal que X es un día de la semana. Acá también nos están mencionando una característica. Entonces, cuando es comprensión, te menciona una característica. Y cuando es extensión, te nombran a los elementos. Cuando es una extensión, siempre vas a observar la coma o el punto y coma. Muy bien, veamos. Vamos a ver un ejemplo por acá. 1. Determina por extensión el siguiente conjunto. Aquí estamos observando el conjunto E. Las características que te da. La primera característica que tú observas que dice 3x más 1. Ese 3x más 1 viene a ser los valores que va a corresponder a los elementos de E. Pero para saber cuáles son esos valores que va a corresponder a los elementos de E, tengo que saber cuánto vale X. Siguiente característica que te da es que X pertenece a los números naturales. Y la tercera característica es una condición en donde tú vas a poder obtener cuáles son esos valores que corresponden a X. Aquí X se encuentra entre el número 2 y el número 6. Es decir, no nombramos al número 2 porque no está la rayita del igual. Comenzaremos con el número 3. Luego vendría el número 4. También vendría aquí el número 5. No colocamos al número 6 porque no estaría la rayita del igual. Entonces, 3, 4 y 5 son los valores que corresponden a X. Justo 3, 4 y 5 son números naturales. Ahora, para saber cuáles son los elementos, estos valores tengo que reemplazar en esta condición que me da, ya que con esta condición voy a obtener los elementos del conjunto E. Vamos a colocar una tablita. Colocamos acá los valores que van a corresponder a X y aquí vamos a colocar la característica el cual va a corresponder a los elementos del conjunto E. Cuando X vale 3, pues vendría a ser 3 por 3 más 1, ¿verdad? 3 por X, pero X vale 3. 3 por 3 más 1. 3 por 3, 9 más 1, 10. Entonces, este número 10 ya es un elemento del conjunto E. Cuando X vale 4, sería 3 por 4. 12 más 1 igual 13. 13 ya es un elemento del conjunto E. Y cuando X vale 5, sería 3 por 5, 15, y más 1, 16. 16 ya sería un elemento del conjunto E. Lo encerramos entre llaves y aquí ya estás observando tanto el elemento 10, 3 y 16 vienen a ser los elementos del conjunto E. Número 2. Dice, determina por comprensión el siguiente conjunto. Muy bien, acá nos están dando ya los elementos, pero quiere que lo expresemos por comprensión, o sea, nombrar una característica de tal manera que sus elementos sea 15, 16, 17 y 18. A ver, cuando te pide por comprensión, vas a hacer lo siguiente, colocas el conjunto R, abres llaves, colocas X, ya que esta X van a ser los elementos de R. ¿Ok? X. Esta X son los elementos de R. Tal que esa X tiene que ser, en este caso son números naturales, sí. Entonces coloca X pertenece a los naturales. Y también te das cuenta que si son los números naturales, pues los números naturales son infinitos. Pero aquí solo te nombra el 15, el 16, el 17 y el 18. O sea, va a haber un parámetro en donde los valores de X va a comenzar en 15 y va a terminar en 18. Entonces vas a colocar X, en este caso se va a encontrar entre el número 14 y el número 19.
¿verdad? ¿Quiénes se encuentran entre el 14 y el 19? El 15, el 16, el 17 y el 18. Esa es una forma de resolver. La otra manera es, todo esto no hay problema, pero aquí tú puedes poner el menor igual. En este caso, 15 es menor o igual que x, 15 es menor o igual que x, y a la vez x va a ser menor o igual que 18. Esta rayita te está indicando que vas a tomar como elemento a x al número 15, al 16, al 17 y también al 18. De esta forma también puedes expresarlo por comprensión. También cumpliría. En este caso tomarías al x, después seguiría 16, 17, 18. No tomarías el 19 porque no está la rayita del igual. Esta es otra forma de expresarlo. Acá colocarías primero al número 15, 16, 17 y también tomarías el 18 porque está la rayita del igual. ¿Okay? Entonces cuando te piden determinar por comprensión, colocas las llaves, colocas x, ya que esa x va a ser los elementos de R. Tal que, en este caso son números naturales, y acá colocas una de las características. En este caso x puede estar entre cualquiera de esos números, ¿no? De acuerdo al signo que observas ahí. Cualquiera de estos 4 conjuntos por comprensión, por extensión vendría a ser 15, 16, 17 y 18, sus respectivos elementos. Practiquemos. Número 1 dice, en cada una de las siguientes expresiones, estas expresiones marca con B si es un conjunto o con F si no lo es. Y explica por qué no es un conjunto. A ver, observa el conjunto A, ¿no? Lo que corresponde a la letra A. Efectivamente, si es un conjunto, los elementos son letras, están separados por comas y encerrados entre llaves, entonces eso sería verdadero, si es un conjunto. En el caso de B, colocaron igual, colocaron 3, punto y coma, muy bien, lo separaron entre punto y coma, pero no colocaron llaves. Por lo tanto, de esta manera no se representa un conjunto, no sería esto un conjunto. Sería falso, no es un conjunto, pues faltan las llaves. En el caso de C, se observan las llaves, se observan números y separados por punto y coma. Esto está bien, esto sí es un conjunto, solamente que se repiten los elementos, pero sí es un conjunto. Aquí, en el caso de D, es igual, muy bien, se observa que se han separado por punto y coma los elementos. Esto también es un conjunto. Ahora, hay elementos que son con llaves, en este caso sí, porque son subconjuntos. Por lo tanto, sí está expresado correctamente, sí sería un conjunto. Aquí, de la misma forma, igual que el conjunto D, ¿no? También es un conjunto, ahí están las llaves, solamente que dentro de ese conjunto hay subconjuntos, por eso hay elementos que llevan llaves. Esto sí es un conjunto. Número 2. Indica el cardinal. Recuerda, el cardinal es la cantidad de elementos que tiene un conjunto. Quiero el cardinal de cada conjunto. Del conjunto E, entonces coloco N. N significa cardinal. Cardinal del conjunto E. Bueno, para saber cuál es el cardinal, pues tenemos que contar cuántos elementos hay. 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerda que esos elementos que tú estás contando no se tienen que repetir. En este caso hay 5 elementos que no se repiten. Colocamos acá 5 simplemente. Ahora el cardinal del conjunto F. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son 6 elementos. Colocamos 6. En el caso del cardinal conjunto G. 1, 2, mira. Se está repitiendo la letra A. Por lo tanto, solamente le nombras una vez. 1, 2, 3, 4 y 5. Cardinal del conjunto H. Miren, acá te está diciendo que los elementos que corresponden a H vienen a ser los valores de X menos 4. Muy bien. Esa X va a pertenecer a los números naturales. Muy bien. Y te dice que esa X se encuentra entre el 5 y el 9. Si se encuentra entre el 5 y el 9, no hay ninguna rayita de igualdad. Por lo tanto, los números serían, en este caso, ¿no? Sería el 6, el 7 y el 8, ¿verdad? Son 3 números y esos 3 números son naturales. Obviamente, pues
este conjunto va a tener únicamente 3 elementos. Ese vendría a ser el cardinal de H, ¿no? Vendría a ser 3, nada más. Recuerda que acá te pide el cardinal, o sea, la cantidad de elementos que hay. No me está pidiendo cuáles son esos elementos. Pero, deduciendo el valor de X, como hay 3 valores de X, pues de hecho va a haber 3 elementos del conjunto H. Letra I. X tal que X es una letra de la palabra Constitución. Muy bien, a ver, dice que es una letra de la palabra Constitución. Vamos a ver cuáles son esas letras. De la palabra Constitución, pues vendría a ser la letra C, la letra O, la letra N, tal como estás observando aquí. Pero, cuando los elementos se repiten, tú puedes escribir una sola vez. En el caso de la letra C se está repitiendo, hay 2, escribe solo 1. En el caso de O también hay 2, escribe solo 1. En el caso de N también hay 2, escribe solo 1. Y en el caso de T también. Hay igualmente en el caso de I. Entonces tú puedes escribir solamente una letra, como observas aquí. Ahora simplemente cuenta cuántos elementos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces el cardinal de I vendría a ser 7. 7 elementos. Número 3. Observa y completa. En el caso de A te está pidiendo que completes cuáles son los elementos que corresponde a. Observa A. Te das cuenta que vienen a ser los elementos que se encuentran dentro de ese triángulo. ¿Qué números son? 1, 3, 4 y 8. Acá tienes que ir de manera ordenada. Entonces colocamos acá 1, punto y coma 3, punto y coma 4 y 8. En el caso del conjunto B, el conjunto B es ese cuadrilátero que observas ahí. Todos esos elementos que observas dentro de este cuadrilátero pertenecen al conjunto B. Ya sabes, lo vas a colocar en orden. Primero, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 y 11. Ahí tienes a los elementos del conjunto B. En el caso de ese es otro triángulo, como estás observando aquí, y sus elementos vendrían a ser 3, 5, 7 y 11. Y colocamos 3, 5, 7 y 11. Ya tenemos a los elementos del conjunto A, de B y también de C. N, A, nos pide el cardinal del conjunto A, es decir, ¿cuántos elementos tiene A? Simplemente cuentas 1, 2, 3 y 4. Y colocas acá 4 elementos. En el caso de B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elementos. Cardinal de B es 8. Y cardinal de C, 1, 2, 3 y 4. Colocas 4. Determina por extensión los siguientes conjuntos. Muy bien, acá los conjuntos nos están dando por comprensión. De acuerdo a las características vamos a ver cuáles son los elementos del conjunto A en este caso. Mira, primero dice X. Eso quiere decir que X van a ser los elementos del conjunto A. Ya sabes, primera característica, ya sabes que los valores de X justo van a ser los elementos de A. Siguiente característica, es un número natural. Muy bien. Y la tercera condición que nos dan, esta característica principal, porque de aquí vamos a sacar los valores de X. Vamos a ver cuáles son los valores de X. En este caso está la rayita. Eso quiere decir que tienes que tomar al 5. Tomarías al 5, tomarías al 6, al 7, al 8, al 9 y también al 10 porque está la rayita. También tomarías al 10. Esto vienen a ser los valores de X. Pero recuerda que esos valores de X son los elementos de A. Estos valores de X son los elementos de A. Entonces colocamos aquí sus elementos, ¿no? 5, punto y coma 6, punto y coma 8, punto y coma 9 y punto y coma 10. Ahí tienen los elementos de A. Siguiente, ahora por aquí. En el caso del conjunto F. Conjunto F. Vamos a ver ahí, sus elementos vendrían a ser 2x más 1. Los elementos de F, ¿no? Los elementos de F vienen a ser los valores de 2x más 1. Entonces, hay que saber cuáles son los valores de X, para así poder encontrar los elementos que va a corresponder a F.
Siguiente característica nos dice que x pertenece a los naturales. Muy bien. Y la tercera característica, condición importante, porque aquí saco los valores de x. X colocamos entonces primero al número 3, porque está en la rayita del igual. Colocamos al 3, punto y coma, también al 4, también al 5, también al 6, pero al 7 no, porque no está en la rayita del igual. Eso quiere decir que este número tiene que ser menor que 7, más no igual. Por lo tanto, estos son los únicos 4 valores de x. Ahora, de acuerdo a estos valores, yo voy a poder reemplazar en esta condición y así poder encontrar los elementos de f. Para ello voy a utilizar mi tablita. Aquí voy a colocar x y aquí, ¿no?, el valor que corresponde para obtener los elementos, que es 2x más 1. Yo sé que x vale 3. Cuando x vale 3, pues sería 2 por x, es decir, 2 por 3 más 1. Y esto es 2 por 3, 6 más 1, 7. Cuando vale 4, porque también es un valor de x, 4, sería 2 por 4 más 1. 2 por 4, 8 y más 1, 9. Si vale 5, colocamos 6, 5, sería 2 por 5, 10 y 10 más 1, 11. Y cuando vale 6, sería 2 por 6, 12 y más 1 igual a 13. Entonces te das cuenta que estos números que estamos obteniendo aquí recién van a pertenecer como elemento del conjunto F. 7, 9, 11 y también el número 3. Muy bien, ahora vamos a realizar los elementos de R. Aquí dice X pertenece a los naturales. Muy bien, quiere decir que los valores de X va a corresponder a los elementos de R. En esta segunda característica es una condición importante porque de acuerdo a esta condición vamos a obtener los valores de X. X se encuentra entre el 8 y el 14. Te das cuenta que no hay rayita del igual, por lo tanto comenzaría con el número 9, 10, 11, 12, 13 y tampoco tomo el 14 porque no está la rayita del igual. 9, 10, 11, 12 y 13 son los valores de X. Pero recuerda que en una de las características te decía que X pertenece a los naturales. Y esa X entonces van a ser los elementos del conjunto R. Entonces escribimos 9, 10, 11, 12, 13. Muy bien, ahora con respecto al conjunto B, dice X pertenece a los naturales. Bien, característica. Siguiente característica, esa X tiene que ser un número par. Muy bien. Tercera característica y condición importante porque de aquí obtengo el valor de X. X se encuentra entre el número 6 y 17. No lo tomamos al 6 porque no está en la rayita del igual, comienza con el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, también el 12, el 13, el 14, el 15, el 16. No coloco el 17 porque no está en la rayita del igual. Entonces, estos vendrían a ser los valores de X. Pero luego dice que X tiene que ser un número par. Entonces, de todos estos valores, solamente tengo que resaltar los que son pares. Sería el 8, el 10, el 12, el 14 y el 16. Luego dice que X pertenece a los naturales. Obviamente los números que están resaltados pertenecen a los naturales. Y eso vendrían a ser los elementos del conjunto B. Sería entonces 8, 10, 12, 14 y 16. Esos son los elementos del conjunto B. Aquí está expresado por extensión. Recuerda que cuando es por extensión, tú puedes ver los elementos. Letra C. Aquí observamos otro conjunto. Primero, nos están diciendo que los elementos pertenecen a los valores de x menos 3. Primera característica. Segunda característica, x es un número natural. Muy bien. Tercera característica y condición principal para poder encontrar los valores de x. Comenzamos aquí. X se encuentra entre el 2 y el 6. Como no está la rayita, no empiezo por el 2. Empezaría por el número 3, 4, 5 y en este caso no nombro el número 6 porque no está la rayita. 3, 4 y 5 pertenecen a los valores
de X. A ver, ¿son números naturales? Sí lo son. Ahora hay que resolver, ¿no?, los valores X menos 3. Para eso vamos a tener una tablita, colocamos aquí los valores de X y acá X menos 3. Cuando X vale 3, X menos 3 sería entonces 3 menos 3. Y 3 menos 3 es igual a 0. Siguiente, cuando X vale 4, acá sería 4 menos 3. Y 4 menos 3 es igual a 1. Siguiente, cuando X vale 5, sería 5 menos 3. Y 5 menos 3 es igual a 2. Aquí tenemos los elementos de X, del conjunto C. Los elementos del conjunto C vendría a ser 0, 1 y 2. Colocamos por aquí 0, 1 y también el número 2. En el caso de P, tenemos X pertenece a los números naturales y esos números se encuentran entre el 121 y el número 122. A ver, ¿qué número natural se encuentra entre el 121 y el 122? Si pongo 121 no puedo porque no está la rayita, pongo 122 tampoco puedo porque no está la rayita. Quiere decir que no hay valores de X. Si no hay valores de X, por lo tanto, no habría elemento. Y cuando no hay elemento, se le llama, que viene a ser un conjunto vacío. Lo puedes representar o entre llaves, sin colocar adentro ningún otro elemento, o colocas así un circulito con una tachita, que significa que no hay elemento. Puede ser o simplemente entre llaves y adentro no escribas ningún elemento, o si no, un círculo y una rayita. Ahora vamos a determinar por extensión el conjunto Q. Vamos a ver sus características. 3x más 6 viene a ser los valores que va a corresponder a los elementos de Q. ¿Okay? 3x más 6 son los valores que corresponden a los elementos de Q. Luego la característica es que esa x es un número natural. También nos indica que esa x es un número par. Y la siguiente condición es que ahí está el valor de x que se va a encontrar entre el 5 y el número 2. Muy bien, vamos a comenzar con esta condición para poder sacar los valores de x. Como no está la rayita del igual, tomaría al número 6. Comenzaría con el número 6, 7, luego vendría el número 8, el número 9, el número 10, el número 11 y también tomaría el número 12 porque está la rayita del igual. Estos son los valores que corresponden a x. Pero luego acá me dice que esa x tiene que ser números pares. Entonces, todos estos son los valores de x. Los pares vendría a ser el número 6, el número 8, el número 10 y el número 2. Muy bien, ya tengo los números pares de x. Esos valores los vamos a reemplazar en esta condición que nos dan. Vamos a colocar por acá una tablita, aquí los valores de x y aquí los valores de la condición para encontrar los elementos de q. Sería entonces 3x más 6. Cuando x vale 6. ¿Por qué no toma 7? Porque aquí x es par. ¿Ya? X es un número que tiene que corresponder a esta condición y a la vez que sea par. Y comenzamos con el número 6. Sería 3 por x, sería 3 por 6, que te va a dar 18 más 6, y eso es igual a 24. Este 24 sí es un elemento de Q. 8. Cuando x vale 8, sería 3 por 8, 24 más 6, y eso es igual a 30. Siguiente, cuando vale 10. Cuando x es 10, sería 3 por 10, que es 30, más 6, y eso es igual a 36. El otro elemento es 12. Cuando x vale 12, sería 3 por 12, me va a dar 36, más 6, es igual a 42. Esto vienen a ser los elementos del conjunto Q. Entonces escribimos por acá, conjunto Q es igual a 24, más 30, más 36, y 32. 24, 30, 36 y 42 vienen a ser los elementos del conjunto Q.
Número 5. Determinar por comprensión los siguientes conjuntos. Aquí estás observando, estos conjuntos están por extensión, ya que podemos ver los elementos. Comenzamos. En el conjunto B los elementos son letras, son dos letras, I, U. Vamos a escribir por acá ese mismo conjunto, pero por comprensión. Entonces, colocamos el conjunto B es igual, abrimos llaves, y los elementos vendrían a ser X. Los elementos vendrían a ser X, tal que esa X es una vocal, pero en este caso es una vocal cerrada. Si digo X tal que X es una vocal cerrada, pues las vocales cerradas son I, U. En el caso del conjunto C, son números 6, 8, 10, 12, 14. No están todos los números, no son números consecutivos, te das cuenta que tienen ciertas características. Colocamos entonces X, tal que, bueno, a ver, esa X es un número natural, ¿verdad? Pero, aparte de ser número natural, te das cuenta que 6, 8, 10, porque si fuera un número natural podría ser 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pero en este caso no está ni el 7 ni el 9, 6, 8, 10. Entonces estos vienen a ser números pares, son números pares. Entonces colocamos X es par, coma. Vamos a ver la condición de dónde, a dónde tienen que estar estos números, justo para que el resultado sea 6, 8, 10, 12 y 14. Colocamos al X y se va a encontrar entre el número 5 y el número 15. ¿Quiénes vendrían a ser los valores de X? Pues sería 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y de esos números, ¿quiénes serían pares? Y esos números que van a ser pares, que va a corresponder a X, justo van a ser los elementos de C. Y aquí está. Entonces, esto sería la condición. Muy bien, ahora con respecto al conjunto D, te das cuenta que ahora son números, los elementos, 5, 7, 9, 11 y 13, pero no están todos los números. Y los números no son consecutivos. A ver, vamos a determinarlo por comprensión. Colocamos X, tal que esa X, ¿son números naturales? Sí, pertenecen a los números naturales. Pero, lo que tienen en común, 5, 7, 9, 11 y 13, que son números impares. Entonces colocamos X es impar. Pero no están todos los impares. Comenzó del 5 y termina en 13. Entonces hay un parámetro. Colocamos aquí X va a estar encerrado entre el 4 y el 14. Sin nombrar ni al 4 ni al 14. Los elementos aquí los valores, de X sería 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. De esos valores que te he nombrado, los impares, pues vendrían a ser los elementos del conjunto D. Y justo están aquí, lo cual cumple. En el siguiente conjunto F también son números. Comienza el 0, 3, 6, 9, 12. Te das cuenta que los números van aumentando de 3 en 3. Entonces colocamos X, van a ser los elementos de F. Tal que esa X obviamente es un número natural. Pero aquí no podemos decir que son pares o que son impares. Estos números, ¿qué vienen a ser? Si tú observas y te das cuenta, 0, 3, 6, 9 y 12, pues vendrían a ser resultados de la tabla del 3, ¿verdad? 3 por 0, 0. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. Y 3 por 4, 12. Son resultados de la tabla del 3. Y a los resultados de la tabla del 3, como es de la tabla del 3, le llamamos que son múltiplos de 3. Múltiplos de 3. Pero comienza en 0 y termina en 12. Como estamos hablando de números naturales, entonces yo podría colocar como condición que X debe ser menor que 13. ¿Quiénes son los números menores que 13? Pues el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12. De esos números que te he nombrado, ¿quiénes corresponden al resultado de la tabla del 3? O sea, que sea múltiplo de 3. Esos números que han quedado vendrían a ser los elementos de F, lo cual cumpliría. Siguiente, en el caso de G, estás observando que acá hay letras M, R, O y A. Pues estas letras son los elementos.
Y estos elementos corresponderían, en este caso colocamos, para determinarlo por comprensión, sería X tal que X es una letra de la palabra. ¿Pero qué palabra podemos formar con estas letras? Pues podemos formar la palabra amor. De repente has formado la palabra Roma también, o quizás la palabra mora. Con cualquiera de estas palabras que le nombré, vienen a ser estas letras, que son los elementos del conjunto G. Acá determinado por extensión y aquí lo mismo, pero determinado por comprensión. Bien chicos, ahora sí entramos a la parte de supera el reto. Esto viene a ser el reto 1. Si ya realizaste este tema en tus clases virtuales, entonces este reto es para ti. Dado el conjunto, acá observamos el conjunto F, 2x más 1, ya sabes que esto vienen a ser los valores que corresponden a los elementos de F. Otra característica que te dice es que esa x va a pertenecer a los números naturales. Y la otra característica es que esa x se va a encontrar entre el número 1 y el número 3. Recuerda que acá están las rayitas de igualdad, quiere decir que vas a tener en cuenta, ¿no?, como valor de x tanto al 1 y también al número 3. Obtienes los valores, los elementos en este caso que corresponde a f, calculas entonces la suma de todos los elementos de f y me comparte tu respuesta en los comentarios. Muy bien chicos, ahí nos quedamos.